Hola, ¿cómo están? Soy la doctora Elsa Díaz, ginecobstetra y directora de GESFEM, Grupo Especializado en Salud Femenina. Para mí es un placer volver a estar con todos ustedes y bueno, en otra charla que queremos compartirla. Y hoy con el doctor Jorge Ortega Vela. Él es médico cirujano ultrasonografista emitido este cargo por la UNAM, miembro de mesa directiva de colegios de médicos ultrasonografistas, expresidente de la Asociación Mexicana de Ultrasonido en Medicina y profesor titular de Teoría y Práctica de AMUSEM y CMU. Le agradecemos muchísimo su participación, pero además de ello, él trabaja con nosotros en GESFEM y día a día con nuestras pacientes embarazadas. Uno de los temas que siempre nos preguntan las pacientes es qué tanto me puede afectar el hacerme un ultrasonido, qué puedo evaluar cuando estoy recién embarazada y qué es lo que yo puedo esperar ver. Pues este tema nos lo va a compartir el día de hoy el doctor Jorge Ortega Vela, a quien le doy la bienvenida. Doctor, muy amable. Muchas gracias. Bienvenida. Muchas gracias, doctora, por la invitación. Es un placer estar trabajando con el grupo de GESFEM. Vamos a hablar un poquito de lo que es los mitos y realidades del ultrasonido al inicio del embarazo. Y más que nada es, ¿qué es lo que debemos saber? Hay tantas cosas que se dicen, pláticas de comadres, de la vecina, y a veces ya también en Wikipedia nos estamos encontrando con que ya hay también algunas cosas que se dicen del ultrasonido que pueden ser ciertas y otras que son completamente falsas. Entonces vamos a ir viendo poco a poco para qué me sirve el ultrasonido, cómo puedo saber si me están haciendo bien el ultrasonido y qué es lo que voy a encontrar en el ultrasonido. Por principio de cuentas vamos a hablar qué es el ultrasonido. Esto es porque mucha gente, ya no es tanta la gente que todavía no sabe lo que es el ultrasonido, pero que sí tiene temor a qué le puede producir a su embarazo. El ultrasonido son ondas de sonido a muy altas frecuencias que nosotros los humanos no podemos percibir, no las escuchamos. Entonces, como es sonido, no le afecta, hasta el momento no se ha descubierto nada que afecte nada al embarazo. Hay dos tipos de ultrasonido que se realizan o que utilizamos en medicina. Uno es el ultrasonido terapéutico, que ese sí puede llegar a provocar un aumento de la temperatura muy importante. Y el otro, que es el que nos atañe a nosotros, que es el ultrasonido diagnóstico. ¿Qué es el ultrasonido diagnóstico? Es un procedimiento que permite obtener imágenes de los tejidos corporales a partir de ondas de sonido a muy altas frecuencias. Es como si yo estuviera hablando, pero a muy alta frecuencia, y este tipo de voz va a llegar y va a chocar contra un cuerpo, contra un órgano, y se va a rebotar, que esas son las reflexiones, son los ecos, que son analizados, captados por el equipo y son analizados y se convierten en imágenes. Casi siempre nosotros nos enfrentamos que las pacientes acuden porque no se ha presentado su menstruación y muchas de las ocasiones no recuerdan la fecha de su último ciclo. Es importante para nosotros saber más o menos cuándo fue su fecha de última regla, pero pasa muy frecuentemente que no recuerdan, o a veces son pacientes que son muy irregulares en sus menstruaciones y eso les impide que estén llevando un ciclo continuo. Y nos dicen que se realizaron la prueba del embarazo y que fue positiva. Muchas veces son pruebas caseras, o sea, de farmacia, y se hacen en orina, que ya son muy sensibles y que detectan embarazos desde temprana etapa. Pero a veces también en la forma de hacerlos dan falsos positivos. Y lo más importante es, quieren saber cómo está su embarazo. En este caso, muchas veces nos llegan y nos preguntan, quiero saber cómo está mi bebé. Ok, y entonces ahí es donde nosotros entramos como una herramienta de diagnóstico que tenemos en el ultrasonido, que es inocua, o sea, no produce ningún daño, se puede repetir varias veces y además es de costo accesible.
Y entonces nos enfrentamos a estos casos. Son 3 tipos de embarazo. Si ustedes ven aquí en la esquina, esto dice edad gestacional. Y nos dice que tiene 8.6, acá arriba tiene 10 punto y fracción, y aquí tiene 6 semanas de gestación. Y en las 3, este es el útero, o matriz también, esta es la vejiga, esto lo estamos haciendo por arriba también. Aquí está el saco gestacional, ubicado en la cavidad endometrial, aquí está el saco gestacional, y aquí está el saco gestacional. Y entonces, ¿por qué en estos casos no podemos ver todavía un embrión? Si en una ya tiene 6 semanas, en otra 10 semanas supuestamente, y en el otro casi 9 semanas de gestación. Y lo que quieren saber los papás, ¿está bien mi embarazo? ¿Es un embarazo que va a llegar a feliz término? ¿O es un embarazo que no va a llegar a un feliz término? Y entonces nosotros tenemos que ayudar al ginecobstetra, al médico tratante, y darle la información concerniente. Otras ocasiones, nada más nos vamos a encontrar con un engrosamiento del endometrio. El endometrio es la cavidad en donde se va a implantar el saco gestacional si hay algún embarazo. Y de ahí mismo se va a ir alimentando. Si no hay embarazo, ese endometrio se desprende y es la presencia de la menstruación, del ciclo menstrual. Y aquí vemos cómo este endometrio se ve más grueso que este más brillante. Eso es lo que nosotros nos podemos encontrar. Y nosotros tenemos que saber si esto es parte de un embarazo que todavía yo no detecto por ultrasonido o sí. En ocasiones también podemos ver que no solamente puede estar un saco gestacional, sino también algunas alteraciones propias en la matriz, en este caso los famosos miomas, ¿sí? Hay embarazos que se van a presentar junto con los miomas y a veces eso hace que las pacientes se angustien demasiado. Aquí estamos viendo un pequeño video de cómo es un ultrasonido por una de las técnicas. Ahí me corre. No corrió el video, perdón. Okay, perdón. Vamos a continuar. Y entonces podemos realizar el ultrasonido obstétrico. Hay 2 formas de hacerlo, 2 técnicas. Una es la técnica endovaginal. Esta técnica se utiliza cuando son embarazos menores a 3 meses y por su fácil realización y mejor observación de la gestación, no requiere ninguna preparación y se realiza en el embarazo del primer trimestre y nos da la mejor observación de la gestación. Estamos hablando de las distintas estructuras que nosotros vamos a ver en este estudio. Hay otra técnica, es la transabdominal, que su nombre lo dice, es a través del abdomen. Aquí nosotros nos vamos a enfrentar a algo que la paciente requiere tomar 1,5 litro y medio de líquido 1 hora antes de que se practique el estudio. ¿Para qué? Para provocar que se distienda la vejiga, o sea, se llene de líquido la vejiga y nosotros podamos ver todas las estructuras que se pueden hacer. Si nosotros no realizamos la distensión de la vejiga, no vamos a poder hacer un buen diagnóstico, sobre todo por esta técnica transabdominal. Y uno de los problemas que detecta las características del embarazo 1 semana después en comparación con la técnica endovaginal y es su menor resolución. Aparte que la paciente tiene que tomar esa cantidad de líquido y a veces en el primer trimestre del embarazo, con las náuseas y los vómitos que llegan a tener, pues es un poquito difícil. Se utilizan transductores endocavitarios para la técnica endovaginal, los cuales van cubiertos con una funda especial para poderlos introducir en la vagina.
Esto no provoca ningún daño. Se utiliza también aún en las pacientes que están con sangrado. En el embarazo, entonces, no hay ninguna contraindicación para no hacerlo. Solamente que la paciente no lo desee. La técnica transabdominal se utilizan sondas a través del abdomen que son de baja frecuencia que nos van a dar profundidad y nos van a ayudar a ver las imágenes. Y entonces, ¿qué vamos a diagnosticar por ultrasonido? Lo más importante, en el primer trimestre del embarazo, diagnosticamos la edad gestacional. Esto quiere decir cuánto tiempo tiene de embarazo en realidad el bebé. Y con esto vamos a dar la etapa más certera. Esta es la única donde vamos a dar una edad gestacional y donde es muy, muy exacta. Hay una diferencia de 6 días, cuando mucho, cuando se realiza adecuadamente. Y entonces yo le puedo dar con más exactitud al ginecobstetra cuántas semanas son de gestación. ¿Y qué vamos a observar? Lo primero que tenemos que ver es el saco gestacional. Y del saco gestacional tenemos que observar dónde se implantó, o sea, su localización, dónde está situado. Eso es lo que vamos a ver en lo primero que tenemos que observar. Porque a veces lo ideal es que siempre esté en la cavidad endometrial o en la cavidad uterina, pero en ocasiones también se llega a presentar fuera de la cavidad. Y esos son los embarazos ectópicos. Vamos a ver la morfología del saco gestacional. Tiene que tener una forma redonda u oval y debe de tener alrededor un engrosamiento que nos va a decir que se implantó adecuadamente. Y también tenemos que calcular las semanas de gestación a veces por el puro saco y tenemos que medirlo. Vamos a observar una estructura cuando ya vemos el saco gestacional y ya tenemos cierto tiempo de embarazo. Tenemos que buscar una vesícula vitelina secundaria. También su nombre es de saco de York, muchos lo conocen así, en el cual también vamos a observar la forma de esa vesícula vitelina secundaria y qué medidas tiene. ¿Por qué es importante observarla? Porque esta estructura nos va a decir si se está formando el embrión en ese tiempo. Estamos hablando de las 4 semanas y media a 5 semanas y media. Es cuando yo la tengo que observar por ultrasonido. Y me va a decir que el bebé está en etapa de formación, no el embrión. Y por último, vamos a buscar lo que es el embrión. Aquí en el embrión tenemos que ver el número, si es 1, si son 2, y ahora con los problemas de infertilidad y todo lo que se ha hecho con la inseminación, podemos llegar a tener hasta 3 o 4 embriones en un embarazo. Tenemos que observar que haya vitalidad, o sea, que empiece a tener latido cardíaco el bebé. Vamos a ver la morfología que presenta ese embrión. Dependiendo de las etapas en las cuales se esté observando, de la semana 6 más o menos, aproximadamente hasta la semana 10, se le nombra embrión. A partir de la semana 10 ya es un feto. Y para calcular las semanas de gestación con más exactitud se utiliza la longitud cefalocaudal. Esto es para medir desde la punta de la cabeza hasta lo que es el raquis, todo lo que es el coxis, y ahí calculamos, de acuerdo a esas medidas, a unas tablas y calculamos las semanas de gestación que nos da el bebé. Esto es importante porque nosotros vamos a dar con esto la edad gestacional del embarazo. ¿Y cómo lo vamos a ir observando por ultrasonido? Ok, el saco gestacional, lo primero que vamos a observar, si ustedes ven aquí estamos viendo el útero. Esta es una variedad de posición del útero, nada más. Es un útero en retroversión, que a veces si lo hacemos por arriba y con la vejiga llena, esto que está aquí, que es el saco gestacional, que tiene una forma oval y que nosotros vamos a medir en sus 3 diámetros para calcular las semanas de gestación. Lo estamos observando aquí cómo se mide
y nos da un promedio de 5 milímetros aproximadamente. A este tiempo, con estas medidas, yo lo puedo decir que este embarazo corresponde a 4 semanas de gestación. ¿Por qué? Porque no tengo otra estructura que me esté indicando algo más. Otro saco de gestacional en el cual lo estamos haciendo por la técnica transabdominal, o sea, a través del abdomen, donde tenemos que llenar la vejiga. Si ustedes ven, aquí está la vejiga, es esto negro, y aquí tenemos el saco gestacional, y si ustedes lo ven, casi es una forma redonda, aquí están, y estamos midiendo el promedio de estos tres diámetros, de estos 3 ejes, y entonces ya calculamos cuántas semanas tiene de gestación. Aquí tengo que ir a buscar forzosamente por estas medidas que ya está presentando el saco, que haya un embrión. Y aquí se ve algo muy importante que más adelante les voy a explicar qué es. Esta canijita que se observa aquí es algo que es lo que les comentaba yo, que vamos a ir viendo también, que se llama la vesícula vitelina secundaria. Con eso me dice que debe de haber un embrión en este saco. Pero en ocasiones también, desde la forma que nosotros observamos el saco gestacional, aunque esté bien implantado, ya su forma, cuando se ve que está irregular, si ustedes ven, ya no se ve el mismo grosor alrededor. Aquí se ve más delgado, acá ya se ve más grueso. Desde aquí ya estamos viendo que hay una alteración en el saco gestacional. Y aunque está pequeño, pues nosotros podemos decir que no corresponde con las semanas de gestación y que pudiera ser que este embarazo no llegue a feliz término. Aquí tenemos con la técnica endovaginal otro saco gestacional. Si ustedes lo ven, aquí se ve, pero esta parte ya se ve irregular, ¿sí? No se ve un grosor importante aquí alrededor que nos esté indicando que tuvo una buena implantación o que tiene una buena, lo que nosotros le llamamos reacción decidual. Y en ocasiones, como en este caso, me tocó tener un dispositivo intrauterino y parecía un ancla. Yo dije, no, pues ya el saco gestacional se quedó muy bien ahí. No, este es un dispositivo intrauterino y aquí vemos un saco gestacional que está irregular y que no va a llegar a feliz término. Hay muchas veces que nosotros, cuando vemos un embarazo con un dispositivo intrauterino, la importancia que nosotros tenemos que decirle al ginecobstetra es si ese dispositivo está en contacto con el saco gestacional o no. Si no está en contacto con el saco gestacional y está en una posición muy baja, o sea, muy cerca del cervix, puede retirarlo el médico ginecobstetra si él lo requiere o si él lo cree conveniente y seguir su embarazo. O si está muy cercano, pues nada más se vigila y no se trata de quitar. Pero también desde ahí nosotros podemos observar qué otras cosas pueden presentarse. Este es otro tipo de saco. Si ustedes ven, también se ve irregular. Y aquí estamos observando que no hay mucha reacción. O sea, no está muy grueso. Igual, aquí está otro saco. Aquí lo tenemos con diferentes medidas. Y aquí se alcanza a ver una pequeña membranita. Que también este es un embarazo que no llegó a feliz término. Y en ocasiones, pues ya cuando están con problemas o que ya tienen sangrados muy importantes, pues también tenemos aquí otra forma del saco gestacional. Este es un saco que se dice que es en forma de reloj de arena, en el cual ya se está presentando un aborto en evolución. En cualquier momento esto ya se va a tratar de, el organismo lo va a tratar de expulsar. Otra parte que nosotros tenemos que ver es que tenemos que observar la vesícula vitelina secundaria. La vesícula vitelina secundaria es cuando el embrión está en una etapa de dos láminas. El embrión se forma a partir de 3 láminas, que es el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. En este caso están 2 láminas y por esto esta estructura que es redonda, bien definida, con un centro que se ve oscuro,
Nosotros le llamamos en ultrasonido anecoico, o sea, sin ecos, y con estas características y con estas medidas que debe de ser de 3 a 6 milímetros, nos indica el bienestar del embarazo hasta ese momento y que el embrión está por aparecer. Si nosotros lo vemos, yo le puedo decir que tiene aproximadamente entre 5 semanas de gestación y que hay que esperar nada más unos 4 días para que aparezca el embrión. Y aquí tenemos otra vesícula vitelina. Aquí ya estamos viendo un embrión en esta imagen. Vean cómo está el saco gestacional, agarra su forma normal. Y aquí vemos el embrión. Este sería el embrión. Pero ahorita lo que me interesa es que se acostumbren a ver esta imagen. Por ultrasonido para nosotros es muy importante y poder decir al ginecobstetra o al médico tratante que el embarazo va en buen camino. Aquí tenemos una imagen de un útero en forma longitudinal, el cual presenta aquí el saco gestacional pequeño y aquí adentro está la vesícula vitelina. Esta es una toma normal, en tamaño normal, de lo que es el estudio de ultrasonido. Yo tengo que hacer un aumento o magnificar esa imagen para que podamos ver las características de la vesícula vitelina. También llegamos a tener colecciones que nos indican que pudo haber sido un sangrado. Las pacientes llegan a veces por problemas de sangrado. Si los sangrados son muy pocos, unas gotitas, un hilito, y es rojo oscuro, a veces es de la misma implantación. Esto quiere decir que cuando este saco gestacional llega, no llega y se pega, sino que destruye, hace sus propias conexiones y dentro de esa destrucción de tejido puede haber un poco de sangrado y se queda en los fondos de saco. Si es un sangrado abundante y es rojo brillante como el de la menstruación, ahí sí hay que acudir al momento con su médico. Si es un poquito oscuro y es escaso, bueno, hay que ir con más cuidado con su médico y ya para que no se vayan angustiados. Aquí está otra vesícula vitelina, aquí estamos, y quedamos que debe de medir entre 3 y 6 milímetros. Aquí está la medida de 6 milímetros. Aquí está otra vesícula. Tenemos que verla y tenemos que buscarla para saber que todo esto va bien. Aquí estamos viendo la vesícula y vean, aquí ya se aparece una parte del embrión y aquí vemos nada más la vesícula vitelina. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues yo tengo que decir si este embarazo tiene características normales y que hasta ese momento, aunque no corresponda con la edad gestacional, pues tiene características que nos van a indicar que va bien. Aquí tenemos otra. En ocasiones, cuando nosotros lo hacemos a través del abdomen, tenemos que vaciar la vejiga y buscar esta imagen. Si ven, aquí no se ve ninguna vejiga llena. ¿Por qué? Porque la misma vejiga me hacía compresión y no me permitía ver esta vesícula, que en este caso mide 4 milímetros y tiene las características normales, que es redonda, se ve negrita por el centro y está bien definida, es como estas de acá. Esas son normales. Pero en ocasiones también nos vamos a encontrar con alteraciones. Cuando nosotros llegamos a ver alguna alteración de la vesícula vitelina secundaria, se asocia mucho a lo que es amenazas de aborto o hasta el aborto si es en el primer trimestre de la gestación. Y si llega a pasar del primer trimestre de la gestación, llegan a presentar anomalías genéticas. Entonces, desde este momento vemos que tenemos que saber que esta vesícula vitelina nos va a dar una información muy importante. Si ustedes observan aquí, apenas se alcanza a ver y está bastante grande, está por arriba de lo que debe de ser. Y claro, las semanas de gestación no las son. Y aquí está otro tipo de vesícula vitelina. No se ve negra, se ve completamente brillante, o sea, ecogénica, lo que nosotros le decimos, y pareciera que esto también va a estar, no es lo habitual. Y entonces esto nos va a indicar
que tenemos que estar más al pendiente de este embarazo y que lo más seguro es que no llegue a pervister. Aquí tenemos la vesícula vitelina y entonces ya empezamos a ver lo que corresponde a un embrión. Y cuando nosotros medimos lo que es la longitud cefalocaudal, que aquí le decimos, de un extremo al otro, que apenas se ve, si ustedes ven la medida es de 0.5 milímetros, perdón, 5 milímetros, y que corresponde a 6 semanas de gestación. O sea, nosotros desde las 6 semanas de gestación ya podemos ver un embrión por la técnica endovaginal. Si lo hago por la técnica transabdominal, el embrión lo voy a ver hasta la semana 7. Les dije que se adelanta una semana por la técnica endovaginal. Entonces, para nosotros, como sonografistas, nos ayuda mucho más hacer un estudio endovaginal porque damos más información, podemos valorar adecuadamente todas las estructuras que nosotros vemos y debemos de encontrar y dar un diagnóstico más certero. También ya podemos utilizar lo que la gente le ha conocido como la tercera dimensión o cuarta dimensión, dependiendo si se hace en tiempo real, o sea que lo estamos viendo en movimiento, esa es la cuarta dimensión. Y aquí estamos esa misma imagen. Este es el saco gestacional, aquí estamos viendo la vesícula vitelina y aquí vemos el embrión. ¿Sí? Esto ya está magnificado y ya lo estamos observando. Y en ocasiones ya también es lo que la gente, bueno, lo que las casas comerciales le han llamado la quinta dimensión, que es el HD Live en los equipos, y en donde estamos observando las mismas características, pero como si fueran libros de embriología, todos los médicos que llegamos a verlos, pues aquí se ven las estructuras adecuadamente, lo que es la vesícula vitelina, y aquí está el embrión. Este es el saco gestacional. Todo eso nos lo da la facilidad ya de los equipos que tenemos últimamente. Antes, para ver un embarazo, era muy difícil verlo por arriba, y sobre todo si eran muy pequeños, y poder decir si estaba bien. Entonces, llegamos a lo que es el embrión. En el embrión, como lo puse al inicio, tenemos que observar si es uno, si es único, si es gemelar, ¿sí? Si hay trillizos, cuatrillizos, según cómo esté, sobre todo con las fertilizaciones in vitro, pues pueden haber más de un embrión. Y aquí lo estamos viendo, ya las características, cómo empiezan a formarse. Aquí yo ya puedo decir que este es lo que corresponde con la cabeza y esto va a corresponder con lo que es el cuerpo. Y aquí estamos midiendo. Aquí está la longitud, ¿sí?, que nosotros valoramos y que mide 1 centímetro y que corresponde a 7 semanas de gestación. Aquí estamos magnificando esta imagen. Esta es la imagen normal y aquí ya lo vemos más aumentado y para poder valorar adecuadamente lo que es el embrión. Aquí tenemos otro. Aquí ya tenemos más forma del embrión. Ya estamos viendo adecuadamente aquí 2 estructuras y a partir de la semana 8 nosotros podemos ver el esbozo de lo que va a ser las extremidades superiores y las inferiores. Este bebé ya debe de estar arriba de cerca de las 9 semanas de gestación. Me ha tocado que hay médicos que realizan ultrasonido y les dicen que tiene un quiste el embrión o el bebé o el feto, según lo que les digan. Pero, por ejemplo, a veces de estas imágenes, de esta imagen quística que es llena de líquido, se van a formar todas las estructuras cerebrales. Se llama romboencéfalo y de ahí se divide. Dependiendo de las semanas de gestación es lo que yo voy a ver. Aquí estamos viendo la vesícula vitelina, aquí estamos viendo lo que es el embrión, vean cómo se mide, y aquí tenemos 14 milímetros y corresponde a 7 semanas, 5 días de gestación. Estas son la edad gestacional más exacta que vamos a presentar durante todo el tiempo. Y de aquí en adelante ya debe de ser siempre la edad gestacional. Y aquí lo estamos viendo, lo que les decía, el útero en retro. Vean cómo se ve aquí, cómo bajas atrás. Y aquí está la vejiga llena. Para esto hay que llenar muchísimo más la vejiga. Y aquí está el embrión.
que sería este mismo que estamos viendo aquí. Vean la diferencia de una imagen con la otra. Cómo nos da más nitidez, más resolución y nos dice adecuadamente cómo está. Y a veces tenemos que ver, si no nada más es uno. Pueden ser embarazos gemelares. Dentro de los embarazos gemelares tenemos que buscar si cada uno tiene su bolsa, si cada uno tiene su placenta. ¿Por qué? Porque dentro de estas características que nosotros llegamos a decir, va a ser importante para el ginecobstetra en el seguimiento de esos embarazos. Si cada embrión o cada feto tiene su bolsa y cada embrión tiene su placenta, es muy difícil que haya algún problema. Pero cuando solamente tienen una bolsa y una placenta, a veces lo que nosotros hay una transfusión feto-fetal, donde uno de los embriones crece más fácilmente que el otro y el otro se va absorbiendo y se momifica. Entonces, ahí tenemos que ver desde un inicio si es un embarazo gemelar, si cada uno de ellos tiene su bolsa, si cada uno de ellos tiene su placenta. Igual si son 3, si son 4, tenemos que estar valorando todas estas características. Entonces ya vimos que puede haber 1, puede haber 2, puede haber más. Y aquí tenemos el embrión. Vean, esto mide 1 centímetro y está hecho por la vía transabdominal. Vean cómo se ve. Aquí ya tenemos un embrión a través de la vía endovaginal. Vean la diferencia entre uno y otro. Son más o menos del mismo tiempo de gestación. Y ya cuando tenemos pues, más tiempo aquí ya estamos viendo un feto completamente. Estamos valorando la longitud cefalocaudal. Este es desde la cabeza hasta... Y aquí ya vemos una extremidad. Aquí vemos todo lo que es la pared abdominal que está bien cerrada. Esta pequeña zona anecoica estamos viendo que ya tiene vejiga. Y también más adelante vamos a dar importancia a este pequeño espacio que existe que se llama translucencia nucal. Aquí nada más lo único que vemos es cuánto mide. En este caso midió 6.4 centímetros, o sea 64 milímetros y corresponde a 12 semanas, 6 días. Aquí tenemos otro feto, ¿sí? Aquí ya mide 7.3 centímetros y corresponde a 13 semanas, 3 días. Y aquí tenemos otro, ya de perfil también, y este mide 5 centímetros y corresponde a 11 semanas, 5 días. Esto es muy importante ya ahorita porque les voy a decir lo que nosotros hacemos en el estudio estructural del primer trimestre. Aquí está otro, sea un poquito más evidente, donde estamos observando la columna vertebral completamente cerrada. Todo esto lo podemos ver desde este tiempo, desde las 12, 11 semanas que nosotros estamos observando cómo está la columna ya completamente cerrada, cómo está viéndose que no hay un defecto de la pared del abdomen, lo que es la hernia umbilical, el onfalocele, cuando se le salta el ombligo. Entonces nosotros lo podemos valorar desde aquí. Y pues en ocasiones hasta el mismo bebé nos puede hablar un poquito a nosotros que estamos haciendo el ultrasonido. Aquí estamos teniendo una extremidad, la extremidad superior, aquí lo estamos viendo completamente de perfil. Vean cómo se ve la pared abdominal bien cerrada, ningún problema de defecto de cierre. Aquí se ve la inserción del cordón, como no hay onfalocele. Aquí ya se empieza a ver la extremidad inferior, lo que es el muslo, la rodilla, la pierna y acá está el pie. Esto es parte de lo que es el cordón umbilical y aquí está, todo esto es cordón umbilical. Acá está la espalda, también se ve muy estético desde el momento en que nosotros vemos las estructuras estéticas, o sea que no nos llama la atención algo fuera de lo común, pues desde ahí ya estamos diciendo que el embarazo va por buen camino. Aquí tiene 5.9 centímetros, casi 6 centímetros y corresponde a las 12 semanas, 3 días, o sea, los 3 meses.
Pero también ya podemos observar lo que es la 3D o 4D. Aquí ya estamos viendo al feto, estamos viendo lo que es el brazo, el antebrazo con los dos huesos. Acá vemos la mano. Aquí ya vemos lo que es una oreja, el pabellón auricular. Aquí está todo lo que es el abdomen. Aquí está el tórax, aquí están las costillas. Y estamos viendo. Y aquí lo vemos en el HD Live o la quinta dimensión que le nombran. Y también observamos acá en otra cuarta dimensión. Y vean cómo están aquí las dos manos, las extremidades superiores. Aquí se ve la punta de la nariz. Esto sería el cráneo y por acá andan las piernas. Aquí está el cordón umbilical. Esto es lo que nos brindan los equipos ahora de ultrasonido, que nos dan mucha evidencia y además ya los mismos pacientes ya pueden observar lo que nosotros estamos viendo. Tenemos que observar la vitalidad. Aquí no funciona, bueno, no están funcionando los videos, pero aquí esto corresponde al embrión y aquí se veía muy claramente cómo estaba latiendo, lo que nosotros les llamamos el latido cardíaco y apenas se observa. Y una parte importante aquí, por ejemplo, si ustedes ven, esto en muchas ocasiones se lo refieren como un desprendimiento del saco. Cuando los famosos hematomas, o sea que son colecciones de sangre en donde se está desprendiendo, pero en este caso no hay un desprendimiento, simplemente que no ha llenado la cavidad o la cavidad todavía tiene un poco de líquido ahí y no ha llegado a implantarse completamente. Y nosotros ya nos enfrentamos a lo que es la frecuencia cardíaca. Nosotros tenemos que ver, de acuerdo al tiempo que tiene de gestación, cuánto debe de tener de frecuencia cardíaca. Al inicio, estamos hablando de las 6 semanas, debe de andar cerca de los 100 latidos por minuto. Posteriormente va a ir aumentando y va a llegar a un pico máximo entre la semana 8:30 a 11, donde va a llegar 10:30 más o menos, donde va a tener un pico máximo de 185 latidos por minuto. Si nosotros vemos, por ejemplo, sobre todo cuando son muy pequeños, embarazos muy pequeños, como el que estábamos viendo de 6 semanas, y vemos que hay una frecuencia por abajo de 100 latidos por minuto, tenemos que tener mucho énfasis en que tenemos que estar vigilando ese embarazo. Si los latidos, la frecuencia de los latidos baja por 90, es algo que no es de muy buen pronóstico. Eso es muy malo y si ya está en 80, ese embrión no va a llegar a feliz término, se va a detener su crecimiento y va a parar su corazón. Tenemos el modo Doppler, en donde los papás lo escuchan. El modo Doppler es otro tipo de ultrasonido que nosotros utilizamos, pero que en los embarazos pequeños no debemos de usar mucho, porque este sí puede llegar a aumentar la temperatura 1 grado, si lo estamos teniendo mucho tiempo. Si nosotros lo hacemos nada más para que el papá lo escuche o los papás lo escuchen, está muy bien, ¿sí? Y no debe de ser más de 10 segundos lo que debemos de aplicarlo. Pero también tenemos un modo M, donde nada más nos indica las formas de las ondas y podemos calcular la frecuencia de los latidos. Aquí es de 163 latidos por minuto, igual acá. Aquí tenemos otro, en donde estamos viendo que estos latidos corresponden a 149 latidos por minuto. Vean cómo se forma el pequeño desnivel. Este es el modo M, donde no estamos aplicando el sonido. Aquí tenemos otro, con las mismas características, y acá están. Todos son embarazos pequeños. Y aquí este tiene 165 latidos por minuto. Eso es importante que nosotros lo busquemos y lo veamos. Y llegamos a lo que es el ultrasonido estructural del primer trimestre, los famosos estudios genéticos que también le llaman, en el cual este tipo de ultrasonido se realizó por medio de una
organización que se llama la Fetal Medicine Foundation, que está hecha, que la lleva el doctor Kipros Nicolaides, y en el cual él estaba valorando por qué no se pueden realizar valores de riesgo que nos indiquen qué probabilidades tiene un bebé de tener alguna anomalía genética. Esto se hace también con dos pruebas en sangre, con unas hormonas que salen en sangre que se asocian al embarazo, y se mete a un programa, y ese programa ya con el ultrasonido y los valores en sangre de estas hormonas, nos va a dar el riesgo que va a presentar el bebé, el riesgo que presenta un bebé. Esto es como si yo les explico que meto en una pecera 100 bolitas, de acuerdo a la edad de los pacientes, siempre la edad en los extremos, lo que es muy jóvenes o muy adultos cuando se embarazan, el riesgo es mayor. Y cuando están en la etapa fértil, en la etapa adulta fértil, tenemos que ver que estas 100 bolitas a lo mejor va a ser una negra. Y entonces yo le digo, trate de sacarla sin ver y pues el riesgo es que saque esa bolita. Si hablamos de pacientes por arriba de 35 años, pues el riesgo ya no va a ser una bolita, a lo mejor ya son 5. Igual, del mismo modo, en las pacientes muy jóvenes, por abajo, a pacientes adolescentes. Y entonces aquí, en este tipo de ultrasonidos, valoramos el riesgo fetal para presentar anomalías genéticas. La más común que en ese tiempo que todos valoran y que todos están con la angustia es el síndrome de Down, o la trisomía 21 que se llama también. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo se tiene que realizar? Tiene su etapa en la cual tenemos que hacerlo, porque así fueron los estudios que se realizaron. Se tiene que realizar entre la semana 11 a 13.6 de gestación. Y esto es cuando el feto mide de longitud desde la cabeza hacia el coxis entre 45 y 84 milímetros. Si llega el bebé y mide 43, aunque me dé las 11 semanas de gestación, no debo de hacer el estudio estructural. Me tengo que esperar unos días más para que alcance su adecuada longitud, para que tenga validez, porque esto se mete a un programa y ese programa es el que me valora el riesgo. Principalmente se valoran 4 estructuras. Una es la translucencia nucal, que es el espacio que les dije que estaba atrás en el bebé, entre la piel y lo que es la columna vertebral, ¿sí? Ese espacio negrito que les dije, este es importante, lo vamos a ver. Tiene que verse el hueso nasal. Antes se medía, ahora nada más es con que esté presente o ausente. Si es presente es normal, si está ausente hay un riesgo, se aumenta el riesgo de que pudiera presentar síndrome de Down. ¿Por qué? Porque los bebitos con síndrome de Down tienen ausencia de ese hueso. Y entonces por eso son chatitos y tenemos que valorar. Se valora un vaso sanguíneo a nivel del abdomen que se llama ductus venoso. Y este vaso sanguíneo también nos va a dar ciertos parámetros para ver si hay un riesgo de que pudiera presentar alguna alteración cardíaca. Y también la regurgitación tricuspidea. Esto a nivel del corazón se ve si el flujo de la sangre se está regresando y nosotros lo valoramos. Todo esto lo tenemos que ver y aparte algunas otras estructuras que vamos a ir viendo que aunque indirectamente nos van a indicar bienestar en el bebé, como a nivel cerebral, como que yo tengo que ver si el estómago ya tiene líquido. Si tiene líquido, eso quiere decir que ya tomó líquido, ya tragó líquido, ya pasó líquido por el esófago y no hay algo que se llama atresia esofágica, que el esófago se queda cerrado. O más abajo, atresia duodenal. Puede haber muchas estructuras que indirectamente me van a ir dando bienestar. Además, dentro de los parámetros que nosotros valoramos en el ultrasonido del primer trimestre, está el Doppler de las arterias uterinas maternas. Esto es para valorar el riesgo que pueda presentar preeclampsia la mamá o que el bebé al final del embarazo, estoy hablando a partir de la semana 28-30, ya no empiece a crecer adecuadamente. ¿Sí? Lo que nosotros le llamamos restricción del crecimiento intrauterino. ¿Por qué? Porque empieza a tener menos aporte sanguíneo. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a ver?
Pues vamos a ver las estructuras, que en este caso aquí estamos viendo el perfil del bebé, estamos viendo lo que es el hueso nasal y el espacio que tenemos que tener aquí, que se llama translucencia. Aquí está la imagen, más evidente, aquí está lo que es el hueso nasal y el espacio. Este espacio se mete a unas tablas y aproximadamente ya se valora cuánto es lo que tiene de riesgo. Y aquí tenemos otro, debe de tener ciertas características la imagen para que sea válida en el programa. Todo esto se hace por medio de la Fetal Medicine Foundation. Entonces, aquí tenemos esto. Se valora el ductus venoso. Es un vaso muy pequeño que está en el abdomen, que mide aproximadamente 2 milímetros, menos de 2 milímetros, y en el cual el trazo que nos da, esto que se llama análisis espectral, tiene que ser de esta forma. Y se valora cuánto es lo que mide. Acá tenemos los valores. Y esto nos va a ir dando esas características que nosotros tenemos y que nos van a decir si hay algún riesgo de que pudiera presentar alguna alteración cardíaca. Desde este tiempo, las semanas 13.6, 11 a 13.6. También valoramos lo que les decía adicionalmente en lo que es las arterias uterinas. Las arterias uterinas son las arterias que van de la mamá a la placenta, o sea, son las que van nutriendo a lo que es el útero o matriz, llegan a la placenta y de ahí pues ya sale al cordón umbilical y al bebé. Y aquí estamos viendo que se valoran también el índice de pulsatilidad y estos valores que nos van a decir si puede haber o no riesgo de preeclampsia o que el bebé al final del embarazo tenga un crecimiento no adecuado. Y aquí vemos otras. Vean cómo es una diferente a la otra, ¿no? Y están más o menos en el tiempo que se hicieron en ese lapso. ¿Sí? Mucho más fácil esta nos está dando muy buen valor. Estas pueden llegar a tener un riesgo dependiendo los valores que salgan en las tablas. Y voy a presentar un caso clínico que tuvimos hace poco, en el cual nos llegó una paciente, llegó a GESFEM, una femenina de 40 años de edad, la cual acude porque le faltó su menstruación, ya de 6 semanas de gestación, de tiempo que no reglaron. Se hace una cuantificación de gonadotrofina coriónica en sangre y nos da un valor de 6,000 unidades internacionales. Esto es importante porque si hay un valor que me llega, por ejemplo, de cuantificación con 500 unidades y le haga un ultrasonido y que les diga cómo está el saco gestacional, va a ser muy difícil que yo lo pueda ver. Porque para valorar un saco gestacional debe de haber un valor mínimo de 800 unidades. Alguna bibliografía nos dice hasta 1000. Entonces, de 800 a 1000 ya tengo que ir y buscar un saco gestacional. Y entonces empezamos a hacer el estudio, empecé a realizar el estudio y estábamos viendo aquí lo que es el útero. Esta es la cavidad. Y aquí veía esta imagen. Dije, ay, será el saco gestacional, pero no tenía características de un saco. Me voy al endometrio y veo que el endometrio mide casi 9 milímetros. No se veía ningún saco. Veo lo que es el ovario derecho. Aquí está el ovario derecho. Tampoco se veía nada. Y entonces me voy al ovario izquierdo. Y aquí está el ovario izquierdo. Este es el ovario izquierdo. Y aquí arribita se veía esta imagen redonda como si fuera el saco gestacional, ¿lo ven? Y aquí está muy grueso, aquí está anecoico. Este era un saco gestacional. Y ya cuando lo valoro, aquí estamos viéndolo, y vemos estas características. Este era el saco que estaba fuera del útero. Lo más frecuente es en la trompa, pero puede estar en el mismo ovario o puede irse a la cavidad abdominal e implantarse en el intestino, en el epiplón, en otras estructuras. Y cuando pongo el Doppler, pues aquí vemos cómo se pinta el flujo, está en una zona vascular, y aquí presenta el cuerpo lúteo, con el famoso, que nosotros le llamamos anillo de fuego. Estos son vasos sanguíneos. Esta es una variedad del ultrasonido Doppler de color, que es el Power Doppler, donde nada más estamos viendo que haya
flujo sanguíneo. No nos dice la dirección, nada más el flujo sanguíneo. Y está muy importante. Entonces, este es un embarazo ectópico. El embarazo ectópico pues, se tiene que interrumpir, ¿sí? Y ya, porque el riesgo es de que se pueda romper en cualquier instante. ¿Cuándo? Eso no lo podemos valorar nosotros, va a depender del grado de distensibilidad que tenga la trompa, ¿no? Entonces, no podemos valorarlo cuándo. Pero también nos podemos encontrar tumoraciones, los famosos miomas, que si están ya grandes desde un inicio, no van a impedir el embarazo, pero sí lo van a dificultar su adecuado desarrollo. A lo mejor va a ser un embarazo que no va a llegar a las 40 semanas, 38 semanas, o sea, de término, sino que va a ser antes de tiempo, se desencadena el parto, o sea un bebé pequeño, porque van a competir en crecimiento los miomas. Crecen durante el embarazo por las hormonas, porque son hormonodependientes. Aquí tenemos otro mioma que está muy cerca de la cavidad, y entonces este va a crecer, por acá debe de haber otro, entonces van a competir en crecimiento tanto el embarazo como los miomas. O en ocasiones, desprendimientos importantes del saco gestacional que nos van a indicar que este embarazo puede llegar a complicarse. También podemos observar alteraciones en el útero, anomalías congénitas del útero, que son lo que nosotros le llamamos anomalías mullerianas. Una de ellas es que como no la matriz o útero se une de dos partes y se unen y ya queda una sola, a veces no se une completamente y se forma lo que es una pared y nosotros le llamamos un útero tabicado, que aquí se ve, y se forman dos cavidades. Una de ellas con un saco gestacional y la otra tiene la reacción, el engrosamiento endometrial. O el útero bicórneo didelfo. Aquí lo vemos, se forman dos cuernos y en uno está la reacción y en el otro está el saco gestacional. Y eso pues tienen que estar muy al pendiente con el ginecobstetra. En resumen, ¿qué es lo que vamos a ver? Primero, tenemos que ver el saco gestacional, las características del saco gestacional, cómo están, si está bien implantado, si tiene buena reacción, cuánto mide. Después, buscar la vesícula vitelina, también ver las características de esa vesícula vitelina, si mide menos de 6 milímetros y más de 3, y si es anecoica y muy definida. Y pues buscar lo que es el embrión, y en el embrión buscar el latido cardíaco. Cuando nosotros vemos todo esto, estamos hablando de que es un embarazo de buen tiempo y que corresponde en este caso a las 6 semanas de gestación. Y esto es importante porque ya podemos decirle al ginecobstetra, pues tiene 6 semanas de gestación y de aquí en adelante ya nada más vamos a ir viendo cómo va creciendo. Pues este es lo último que nosotros como sonografistas tenemos que ver una vista de felino para que podamos observar todo lo que tenemos que tener y podamos dormir tranquilamente como este bebé que está bien. Muchas gracias. Doctor, muy amable por su plática y quisiéramos hacerle unas preguntas. La primera es, nosotras como pacientes, tenemos un poquito de preocupación de cuántos ultrasonidos nos podemos hacer durante el embarazo y si tiene algún efecto colateral o que no deba de hacerse por alguna situación. Como lo estamos viendo, muchas organizaciones dicen que por lo mínimo deben de ser 3 mínimo, que son a diferentes etapas, pero también ya se han visto que hasta 6, 7 a diferentes etapas. El primer estadio es calcular las semanas de gestación, como en este caso 6 semanas. El segundo sería llegar al estudio estructural para descartar si hay alguna alteración o riesgo de alteración en el feto. El tercero sería ver también las estructuras de la mamá para descartar una restricción. Y hay otro estructural que se realiza entre la semana 18 a 20. Alguna bibliografía nos dicen hasta la 24, para ver otro tipo de alteraciones a nivel del feto.
donde ya tenemos que ver las 4 cámaras en el corazón, donde tenemos que ver que hayan crecido las extremidades, los huesos de las extremidades, valorar que no haya ninguna otra alteración a nivel de lo que es el tubo digestivo. Todo eso lo tenemos que ver. Y después ver lo que es el crecimiento, ya en la semana 28-30, para que nosotros podamos calcular que va creciendo adecuadamente. No pasa nada con el ultrasonido. El ultrasonido diagnóstico es inocuo completamente, ¿sí? El que puede llegar a tener un poquito de riesgo, se dice que es el Doppler. Por eso, en el primer trimestre del embarazo no se debe de utilizar. Y si se utiliza muy poco tiempo. Por ejemplo, cuando escuchamos el corazón, como les dije, no tenerlo más de 10 segundos. De preferencia no usarlo, pero también yo entiendo al papá que quiere escuchar el latido. Entonces hay que ponerlo y quitarlo, no mucho tiempo. Tenemos 2 vías de ultrasonido para hacer diagnóstico durante el embarazo. Y en este primer trimestre se realiza por vía endovaginal o intracavitaria. ¿Hay algún problema, tiene algún efecto deleterio o puede dañar el embarazo el utilizar este tipo de instrumento por vía vaginal? No, ninguno. Absolutamente ninguno. Al contrario, como les dije, cuando hay un sangrado, o sea, una amenaza de aborto que quieren descartar, es el ideal para hacer el ultrasonido. ¿Por qué? Porque tenemos que ver el cuello del útero, el cuello de la matriz, que esté cerrado y que tenga una buena longitud. Y el ultrasonido endovaginal, lo único que entra es en la vagina. No entra más allá. No entra al cuello, no entra al menos a la cavidad, no alcanza. Entonces, y como vimos en las imágenes, nos da más información a los médicos para poder decir, este embarazo va bien. Okay. Doctor, ¿cuál sería finalmente su comentario respecto al ultrasonido en el primer trimestre para nuestros pacientes de GESFEM? ¿Cuál sería? El primero, que vamos a tener una edad gestacional más exacta. Ya de ahí vamos a partir y ya más adelante no vamos a decir por ultrasonido tiene tanto, sino que ya tomando en cuenta ese primer ultrasonido del primer trimestre, que es el más exacto, esas deben de ser la edad gestacional. Y muchas veces lo que hacemos en GESFEM es ajustar la fecha de última regla para que vaya el tiempo. ¿Por qué? Porque los problemas de crecimiento por falta de aporte sanguíneo, vamos a decirlo así, por falla en la placenta, porque se hace más vieja la placenta, se presentan en la semana 28-30. Y puede ser que el bebé empiece a decrecer, o sea, no empiece a tener el crecimiento adecuado. Y entonces, ¿sí tenía la edad o no tenía la edad? Y más si no tenemos una edad con más certeza. Entonces ahí podemos decir, es un bebé con restricción en el crecimiento que vamos a tener que sacar antes de tiempo, sobre todo el ginecobstetra, o no, lo va a dejar ahí, que es un bebé pequeño, nada más. Ok, pues doctor Ortega, nuevamente le agradecemos muchísimo su participación y su plática. Fue muy ilustrativa. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Bueno.